bienvenidas a este segundo video donde estamos aprendiendo a hablar el quechua. Pero en este caso estamos aprendiendo directamente la pronunciación adecuada de cada uno de estos fonemas consonánticos que constituyen el sistema alfabético del quechua. En esta ocasión, amigos, voy a darme la molestia de presentarles este fonema consonántico que aparece en la pantalla, que es el fonema consonántico PA. Muy bien, empezamos entonces. Para conocer este fonema consonántico debemos guiarnos un poco de la idea general de cómo y dónde se produce este sonido. Recuerden eso, dónde se produce es el lugar, el punto de articulación, y cómo se produce este sonido vendría a ser el modo de articulación. Entonces veamos aquí. Según la teoría nos dice lo siguiente: ¿dónde se produce el sonido? El sonido se produce entre el labio inferior y el labio superior, ¿ya? Entonces, podemos considerar que este fonema consonántico es un fonema consonántico bilabial, así como en el castellano. Ahora, ¿cómo se produce este sonido? ¿Ya? Este sonido se produce, ¿ya?, de la siguiente manera. Aquí tenemos un poco de teoría que nos dice: para producir este sonido es muy importante que el labio superior y el inferior se unan para poder obstruir el paso del aire que tenemos desde el pulmón, ¿ya? Y gracias a ese proceso de obstrucción, ¿qué pasa? Se genera una pequeña explosión entre el labio superior y el labio inferior. Y gracias a este gran proceso se va generando o se produce este sonido. Recuerden que estamos en los fonemas consonánticos simples y podemos encontrar, ¿ya?, o podemos decir que es muy simple este fonema, porque cuando producimos, por ejemplo, no vamos a experimentar una dificultad grande. Por ejemplo, aquí tengo un poco de términos que nos van a ayudar a entender. Por ejemplo, aquí decimos, ¿ya? Tenemos 13 términos, ¿ya? Y dicen, bien, el primero es pichay, barrer; pacha, tiempo, tierra; perca, pared; pucllay, jugar; para, lluvia; pantay, confundirse; pusay, guiar; piqui, pulga; punchu, poncho; puca, rojo; punku, puerta; pusaj, 8; puri, caminar. Si se dan cuenta, amigos, este fonema consonántico no tiene dificultad para producir. Es un fonema consonántico totalmente simple, sencillo, que se podría producir así como en el castellano. Entonces, hoy en este segundo video hemos aprendido el fonema consonántico PA. Y recuerda que este material lo puedes obtener haciendo clic en el enlace que les estoy dejando para que puedas seguir toda la secuencia de clases, para que no te puedas perder ninguna clase, y además de eso, que me estés adelantando, leyendo, viendo, conociendo un poco más del quechua. Amigos y amigas, también te invito a que te suscribas a nuestro canal para que puedas seguir aprendiendo el quechua. No jabanja, tu pananchiscama.